Hola mis niños, hoy vamos a trabajar español. Hoy les voy a contar acerca de un tema nuevo. La clase pasada estuvimos viendo los regionalismos, que son aquellas palabras que se usan en una región, pero que estas palabras pueden ser diferentes dependiendo en el lugar en donde vivamos. Recuerda que a veces significa el nombre puede significar de un mismo objeto, pero en diferentes lugares lo pueden llamar de otra forma, ¿ok? Esos son los regionalismos. Bien, pero fíjate que estuve investigando acerca de otras formas de hablar y de escribir. Y me encontré con lo siguiente, te lo voy a contar, ponme mucha atención. Nosotros, las personas, hablamos de manera distinta. Depende de a quién nos dirijamos, ¿ok? Depende mucho. Bueno, yo te voy a explicar los dos tipos de lenguajes que existen. El primer tipo de lenguaje es el lenguaje formal, el que utilizamos cuando nos referimos a personas con autoridad. Estas expresiones deben de ser de manera respetuosa y de manera cortés. Un ejemplo es cuando nos referimos a las personas con la palabra usted. Hemos hablado de esto en el salón. Muchas veces yo te corregía o yo te decía que a alguna persona se le llamaba de usted. Bueno, ese lenguaje que utilizas ante estas personas grandes con autoridad se le llama lenguaje formal, ¿ok? Vamos con el segundo tipo de lenguaje que existe. Este lenguaje es el informal. Lo utilizamos cuando hablamos con nuestros amigos o con nuestros familiares, ¿ok? Este tipo de lenguaje es un poco más amistoso y un poco más casual, como por ejemplo cuando decimos tú eres mi mejor amigo o por favor tú me puedes traer de la silla. Son expresiones más amistosas, más llevaderas. Pero ojo, yo quiero hacer una aclaración muy importante, porque es muy importante esto. Cuando yo era chiquita, a mí me enseñaron que a mis papás se les llamaba de usted, ¿ok? Porque son personas adultas a las cuales les debemos respeto. Yo me imagino que a ti también te han dicho esto. Pero a veces, conforme vas creciendo, a veces vas creando un vínculo como que amistoso con tus papás o quizás solo con uno. Entonces, haz de cuenta que mi mamá es como mi mejor amiga. Entonces, yo con ella llegué a un acuerdo de utilizar un lenguaje informal, un poco más amistoso y más casual. Y yo a veces le digo, yo a veces la llamo de tú. Pero ese es un acuerdo con el que yo llegué con ella, ¿ok? Y este acuerdo se respeta por ambas partes. Si tus papás te dicen que no, es no, ¿ok? Es importante decir esto porque algunos nos referimos a nuestros papás como tú y a veces no quiere decir que es una falta de respeto, no. Es utilizar un lenguaje formal también requiere de respeto. No por eso voy a faltar al respeto, no. Simple y sencillamente que es un poco más amistoso y que mi mamá pues no se molesta y mi papá tampoco. Pero si es el caso, entonces sí. Si a ti te han enseñado que a tus papás se les llama de usted, es correcto. ¿Por qué? Porque a las personas adultas se les habla con el lenguaje formal. Entonces, vamos a recapitular. Estuvimos viendo los dos tipos de lenguajes que existen. El lenguaje formal es que utilizamos cuando hablamos con personas adultas, ¿ok? Con personas con autoridad. Y el lenguaje informal es aquel que utilizamos con nuestros amigos o con nuestra familia, que es un poco más casual, más llevadero, más amistoso, ¿ok? Y viene la palabrita tú, o sea, se puede decir esa palabrita sin ningún problema, ¿ok? A ver, vamos a pensar en algunos ejemplos. A ver, el lenguaje formal, por ejemplo, cuando vamos al doctor, nos referimos a usted doctor, o cuando vamos al dentista, usted dentista, se les habla con respeto, porque son personas con autoridad y son personas adultas. A que, por ejemplo, cuando voy con mi prima,
y la llamo un poco más, no le digo usted prima, no, a veces es tu prima. Tú le nombras así y le hablas con más confianza. Hasta se siente cuando vamos a hablar con una persona con confianza, pues nos sentimos cómodos y hablamos. A que cuando le vamos a hablar a una persona con autoridad, pues ahí sí sentimos como que pues hay respeto, ¿no? Hay que cuidar las palabras que decimos. Es muy importante que este tema lo estés trabajando con tus papás porque este tema incluye mucho en nuestra educación. Nos enseñan a ser niños respetuosos y por lo tanto es necesario saber cuándo voy a utilizar este tipo de lenguaje, ya sea hablado, porque puede ser hablado, o escrito, porque pues puedo realizar alguna carta, algún documento que vaya dirigido. No es lo mismo que le hagas una carta amistosa a alguien, a que cuando vayas creciendo lo vas a ver, a que hagas una carta, por ejemplo, para alguna tarea, que sea para el director o para tu maestra. Entonces hay mucha diferencia. Pero desde pequeñitos es importante saber esto. Entonces, ¿cuáles fueron esos dos tipos de lenguaje? Palabritas fáciles, formal e informal, ¿ok? Vas a realizar tus actividades de tu guía santillana. Le voy a mandar a tus papitos en el mensaje las páginas para que trabajes. Recuerda que si existe alguna duda, pregúntales a tus papás porque ellos son tus guías, ¿ok? Nos vemos y éxito en tu tarea.